Hace unos días estuve releyendo nuevamente esta gran historia que se titula From Hell del escritor y guionista inglés Alan Moore. Justamente pues por este nuevo encuentro con la obra me gustaría hacer, ¿no? Una ligera introspección sobre esta gran obra, esta gran novela gráfica. Um, en principio, hay que señalar, ¿no?, un par de notas. Pues recordemos que Alan Moore nace en Northampton, Inglaterra. Desde muy joven ha tenido un encuentro, digamos, muy cercano con la literatura, con los cómics inicialmente. Eh, También participa en algunas entregas del magazine 2000 AD y gracias justamente pues a estas historias es reclutado por el mercado estadounidense para lo que va a ser como el relanzamiento de la historia de La Cosa del Pantano. Ese relanzamiento le valió una cierta notoriedad para encarar nuevos proyectos como, por ejemplo, eh, Watchmen, que es como, por así decirlo, una de las más populares que él ha desarrollado, y también, entre otras, Miracle Man, La balada de Halo Jones, entre otros. Sin embargo, en Frongel encontramos un acercamiento muy diferente. Una obra madura, una obra donde ya Alan Moore explora no solamente su interés en la narrativa gráfica, sino también en la magia y en la capacidad que pueden tener estas viñetas para transmitir un relato tan particular. Además, obedeciendo como a un deseo, una idea de hablar de un asesino, un asesinato. Em, Todo esto empieza, ¿no?, digamos, en 1988, cuando él tiene como esta idea, pero en una entrevista a Alan Moore de 1997, inclusive aparece en las páginas de Cerebus número 217, dice lo siguiente: en From Hell, la idea primigenia fue el asesinato en general. Se me ocurrió que el asesinato es un hecho humano que atañe a lo más extremo de la experiencia del ser. Y caí en la cuenta de que la exploración profunda de los mecanismos de un asesino podría, por tanto, aportar una clase de información excepcional sin, y sin precedentes. ¿Qué asesinato en concreto era todo lo que debía decidir? Curiosamente, jamás consideré en un principio los crímenes de Whitechapel, ya que creía que estaban trillados, despojados de genuina vitalidad o significado por un siglo de investigaciones y notoriedad. Así pues, empecé a por rastrear homicidios inusuales y menos conocidos, como por ejemplo el caso del Dr. Buck Roxton, una suerte de Lord Lucan de los años 30 que asesinó a su mujer y a la criada, pero no llegó a desaparecer sin dejar rastro. Solo a finales de 1988, ante la ingente cantidad de material sobre El Destripador que con motivo del centenario publicaban los medios, empecé a entender dos cosas. La primera, que había vías de aproximación a los crímenes de Whitechapel capaces de sacar a la luz significados previamente inexplorados. Y la segunda, que la trama del Destripador contaba con todos los elementos que andaba buscando. Bien, obviamente esta obra cuenta con un artífice, alguien que se le midió a esta tarea, y es el señor Eddie Campbell. Eddie Campbell ha sido pues un ilustrador más bien como muy independiente, bastante experimental. También es conocido por Alec, que es como una suerte de acercamiento pues a todo este tema del mercado de los cómics, y sin duda sus trazos ayudan notoriamente pues a construir la atmósfera gráfica de esta historia, que por cierto, eso ayuda, es decir, esos trazos hacen o demuestran la densidad propia de la obra. Eh, Campbell se vale pues de los trazos de la plumilla,
pero con una intención particular y es como emular el grabado de cobre, emular como todo este tipo de ilustración muy victoriana y en parte también digamos se habla también digamos de las acuarelas, se habla también de otros recursos. Actualmente hay una edición que también se ha colorizado, que pues no está mal, pero de cierta forma el espíritu de la obra original es este trabajo con una sola tinta que es realmente increíble y de cierta forma transmite adecuadamente esta historia. Bueno, From Hell de cierta forma se entrega de forma serializada, básicamente corresponde a 16 entregas. Cada una pues tenía digamos como una portada con un arte digamos aportado por Campbell con recursos de las acuarelas, de los óleos, ¿no? Que evocaban mucho como este tipo de imagen del siglo XIX. Eh, el título del cómic tiene que ver justamente con desde dónde enviaban las cartas al departamento de policía y siempre aparecía, digamos, esta dirección, desde el infierno. Eh, Obviamente también hablaremos de la película, pero eso será más adelantico. Bueno, eh, digamos que la gran inspiración de Alan Moore provendría de un periodista que se llamaba Stephen Knight, que en los años 70 publica nada más y nada menos que el libro La solución final, Jack el Destripador. Este libro, de cierta forma, pues aporta como unas nuevas miradas y justamente también un aspecto bien particular sobre lo que pudo ser o quién pudo ser, digamos, este asesino. Entonces, en vista de ello, aquí se aparece, por ejemplo, el tema de que pudo haber sido un médico asociado con la realeza y de cierta manera, como esta idea pues le da pues como amor también este acercamiento, además porque se combina, ¿no? Justamente también, por ejemplo, todo lo que estaba ocurriendo en esa época, por ejemplo, las contradicciones ideológicas, también esos cambios de paradigma con respecto a lo que estaba ocurriendo con eh, el esoterismo, todo lo relacionado también, digamos, con las hermandades, ¿no? Pues recordemos que por aquí también están, digamos, la Aurora Dorada o el The Golden Dawn, que estaban en búsqueda justamente como ese conocimiento superior. Estaba también, digamos, un periodo donde la razón científica preponderaba enormemente. Entonces, pues, qué mejor que utilizar justamente a una persona, ¿cierto? En este caso, pues con una formación científica muy precisa, que es justamente, digamos, ser médico, pero al mismo tiempo también una persona que ingresa o de cierta forma se interesa justamente por lo que, lo que puede ser, ¿no? Digamos, la orden de los masones y justamente pues como alcanzar el conocimiento supremo, que eso también digamos va a ser parte o digamos como un componente un totalmente interesante en el personaje, el Dr. Ghoul, ¿cierto? Que de cierta manera va poco a poco alcanzando diversas cotas, digamos, de superioridad, a tal punto que hay un momento donde él dice, ustedes no me pueden juzgar porque yo soy superior a ustedes, ¿no? En fin, así las cosas, ¿no? Vamos viendo también que hay otro concepto que incorpora este cómic de From Hell y es el concepto de la psicogeografía. Este concepto originalmente emerge o se construye dentro de todo lo que es la teoría del situacionismo, un movimiento intelectual que aparece en Francia en los años 60, pero que también había tenido unos movimientos previos, como la Internacional Letrista y la Internacional Dadaísta,
y que de cierta forma pues cuando llega con los situacionistas ya se empieza digamos como a configurar. Posteriormente y años después el autor Ian Sinclair ha hecho una investigación bastante profunda sobre el tema y por eso ustedes lo ven aquí en imagen con el señor Alan Moore, ¿cierto? Entonces, así las cosas, ¿qué es la psicogeografía? En principio es la relación que se establecen con los lugares, las relaciones afectivas, emocionales que se establecen con los lugares. Y lo interesante es cómo en From Hell esta intención aparece como parte de un ritual. Un ritual que el Dr. Gould va a establecer justamente pues cuáles son como esos sitios que de alguna manera deben ser limpiados, deben ser como renovados porque guardan memorias de eventos que han construido pues trágicamente la historia de la ciudad de Londres, ¿no? Entonces ahí también va a haber como una cota bien interesante en el planteamiento de la psicografía y cómo lo incorpora aquí el señor Moore. Bueno, indudablemente pues Frongel ha tenido diferentes ediciones recopilatorias. La mayoría pues digamos que inicialmente pues en inglés. Hay una por ejemplo que tiene el diseño del afiche de la película, más adelante hablaremos de ello. Y hay otras pues que ya retoman o tienen en cuenta por ejemplo todo lo relacionado con el arte en blanco y negro. Hay reediciones también digamos que como les digo les han llevado como a color. Otras donde está la primera portada que es como con un sombrero de copa y las uvas, en fin. Lo interesante e importante es que todavía se encuentra en el mercado. Actualmente la editorial Planeta Comic ha reeditado esta obra en una edición esta obra muy bella, muy acorde, que mantiene pues el arte en blanco y negro y también pues digamos unas notas complementarias de lo que ocurre en cada capítulo. Adicionalmente, Planeta Comic, también Planeta Agostini, perdón, sacó en algún momento From Hell Companion, que básicamente es como una guía que de cierta forma te permite ampliar las descripciones propias, digamos, del cómic. Inclusive pues ver como los guiños porque en From Hell aparecen muchos personajes de la época, inclusive Oscar Wilde, William Blake, aparece también William Morris, ¿no? Entonces, para quienes están interesados en entender todo el siglo XIX, esto es digamos, un compendio maravilloso. Bueno, eh, la historia de Frangel arranca con lo que Moore denomina un prólogo. Un prólogo en el que están dos señores, ¿no? Ancianos ya, están cerca al mar, están como dialogando y este diálogo pues se establece entre parte de los protagonistas de la historia, que es el inspector Fred Albernati y el señor William Lees. William Lees en algún momento pues fue digamos como psíquico de la corona y pues Fred Albernati eh, fue comisionado para investigar y resolver los casos de los asesinatos de Whitechapel. Entonces aquí, digamos que ellos empiezan como a rememorar cosas, están como, ya estamos hablando de 1923, o sea, ya han pasado más de 30 años de los incidentes, y esto es como el punto de partida o el detonante. Detonante pues que nos va a llevar justamente pues como a todo este periplo en el que vamos a ir conociendo pues a los protagonistas, inicialmente pues al Dr. William Gould, pero antes del Dr. Gould conocemos al príncipe heredero, que de cierta forma eh, quiere ir, ¿no? O va a una dulcería, ¿sí? Que es atendida pues, por una bella mujer, y pues el príncipe se enamora de esta mujer, y de cierta forma, pues, ¿no? Como toda buena, como todo buen rato, una historia de amor, ¿no? Una historia de amor entre esta intendente o persona que atiende y el príncipe heredero, ¿no? Relación pues que es normal, no hay problema, pero de cierta manera pues como toda relación pues tiene un fruto, una pequeña niña, y esa pequeña niña pues puede amenazar la estabilidad de la corona. Entonces no es bueno que de cierta forma suceda
o que de cierta forma esto se sepa, porque obviamente eso afectaría notoriamente pues a la sociedad inglesa, sobre todo pues porque todavía sigue en pie el imperio monárquico, ¿no? Y pues la reina Victoria, ¿no? Que de cierta forma pues es un personaje tanto así que pues que se le llame victoriano a este periodo no es casualidad. Eh, Al son de esto, pues digamos que ellos inclusive tienen la bebé, se casan y esto digamos pues que puede provocar pues como les digo ese traumatismo y ahí está digamos un artista, un pintor que es el señor Sickert. Este personaje también aparece referenciado en otras biografías sobre Jack el Destripador y que de cierta forma pues tuvo mucha proximidad con el príncipe. Así las cosas, digamos que una de estas chicas pues conoce a un grupo de prostitutas y estas están amenazadas básicamente pues por la banda de Old Nicol. Old Nicol es un distrito también cercano de Whitechapel y básicamente la sentencia es que si no consiguen 4 libras para el pago, entonces pues van a empezar a matarlas una a una. Entonces ahí ya empieza, digamos, a ver como un primer restaurante. Y una de estas chicas dice, yo conozco a alguien que nos puede ayudar. Y es cuando acude a William Sickert, el pintor, y le dice, mira, realmente estamos en un punto muy complejo y necesito básicamente, digamos, cobrarte mi silencio sobre la niña y todo este asunto. Entonces te voy a pedir 10 libras. Entonces el artista dice, no, pero yo tampoco tengo tanto, soy quebrado, ¿qué me piensa hacer? Obviamente ella la amenaza, le dice, bueno, si mañana no tengo esa plata, entonces yo hablo y doy el secreto. Y William Sickert pues decide acudir a la corona y hablar pues con su confidente y decirle, no, mira, es que necesito 10 libras pues para poder saldar esta deuda. Y en la corona le dicen, lo lamento, pero eso no podemos dejarlo así nomás. ¿Cómo garantizamos que esto sí vaya a pasar? Si ellas realmente guarden silencio o no lo hagan. Entonces es cuando se decide contarle esto a la reina Victoria. Y la reina Victoria dice, bueno, necesitamos a alguien que nos ayude en esta labor. Y es cuando entra en escena el doctor William Gould. Es interesante porque Gould, el apellido como tal, tiene que ver con gaviota. Y en el prólogo justamente aparece una gaviota muerta. Entonces ahí ya tenemos también otro indicio muy interesante. William Gould es, digamos, como un médico real, médico de la corona. Pues también tiene su propio hospital. Es un médico consagrado, imparte clases, es una personalidad total y también pertenece a los masones. Entonces en la orden de los masones pues justamente hay un punto clave y es nunca revelar los secretos de la hermandad ni tampoco poner la evidencia. Entonces pues es el más indicado para hacerlo. Obviamente pues William Gould acepta el encargo, básicamente dicen porque obviamente a la primera la llevan al manicomio, allá le hacen pues básicamente una lobotomía para que de cierta forma pues ya digamos como que guarde silencio y al principio de Albert también se lo llevan, ¿no? Lo tienen así como causado pues porque se contagió de sífilis, en fin. Eh, Así las cosas, pues William Gould toma esto como excusa y él en cierto punto cuando estaba digamos de paseo con la familia tiene una recaída de corazón y en ese trance él logra ver como a la gran entidad propia, los masones, el gran arquitecto, y él siente que de cierta forma se vuelve como el agente de una visión. Inclusive él mismo lo dice, ¿no? Yo di a luz al siglo XX. Así las cosas, ¿no? Pues es cuando el señor Gould, ¿no? Inclusive es que esto es bien interesante porque ahí se cuenta justamente como los entramados del poder, ¿no? Él va, por ejemplo, y se dirige al ayuntamiento, digamos al departamento de policía, le informa al superior, le dice, bueno,
Como usted sabe, pues voy a iniciar una tarea. Esa tarea básicamente me va a llevar una serie de asesinatos. Van a ser 4. La idea es que se van a revisar en tal ocasión. Se lo estoy diciendo como cortesía. La idea es que usted mire a ver cómo hace para distraer la atención, pero usted tiene que dejarme hacer esta labor. Entonces van a ser en tales noches, van a ser de esta forma, tal, ¿no? Es decir, él le cuenta todo el plan este superior y pues él ya tiene como este peso de guardar silencio sobre esto. O sea, conoce el secreto, pero no puede, digamos, hacer mayor cosa. Es entonces cuando el Dr. Bull contrata eh, a un conductor de carruajes que se llama Nettie. Nettie, de cierta forma, pues, como todo, digamos, pues es una persona que no es intelectualmente, digamos, superior, pero de cierta forma, pues, como que entiende cosas. Entonces, lo contrata, le dice, bueno, usted va a ser mi cochero, usted me va a ayudar en esta labor. Inclusive, si lo logramos, pues yo hablo bien de usted en la orden de los masones para que usted de cierta forma pueda ascender. Y él dice, uy, no, pues hagámoslo. Y ahí es cuando empiezan a hacer como un periplo por todo Londres y empiezan a ver, por ejemplo, de la conexión con las iglesias, los obeliscos, todo el tema también, digamos, de la magia arcana, también, digamos, pues cómo las mujeres van perdiendo justamente como esa importancia ritual, justamente porque se empieza a digamos, ser reemplazada por todos unos rituales más de carácter apolíneo, más solares, más masculinos, ¿no? Y el Dr. Bull también pues, es una persona bastante ultra conservadora, ¿no? De este recorrido surge justamente una conexión muy particular y es cuando se habla del pentagrama, ¿no? Y el pentagrama pues de cierta forma entendido desde la hermética, desde la magia, por así decirlo, mucho más alquímica, pues estamos hablando de los 5 elementos, ¿no? Que son básicamente tierra, agua, eh, viento, ¿cierto? Fuego y el éter, ¿no? Entonces, de cierta forma, a través de este, inclusive podríamos decir que es como un sigilo mágico, ¿no? Recordemos que los sigilos provienen de Austin Osman Spare, que era artista también y de cierta forma pues conocía a Aleister Crowley, y él hablaba justamente del poder que pueden tener los símbolos, ¿no? Entonces este símbolo de cierta forma ya es parte como de ese ritual y la manera de organizar, digamos, los asesinatos es justamente como cumpliendo esa forma, ¿no? Ese paradigma. Van a ver también pues como otras cosas. Ah, bueno, se me olvida contar que desde muy pequeño el Dr. Bull tenía una pregunta, ¿no? Y básicamente la pregunta era, ¿qué es la cuarta dimensión? ¿Cierto? Y por eso lo que dice casi al final, ¿no? Que es yo di nacimiento al siglo XX. Esta cuarta dimensión ya se entiende justamente desde todo este proceso, digamos, álmico, espiritual, y es justamente, digamos, como empezar a correr el velo para ver justamente lo que se nos oculta. Y eso es lo que el doctor William Gould, ¿no? Logra a través, digamos, de estos rituales, sobre todo el último, que es como el más explícito y macabro, donde de cierta forma pues empieza a tener también, digamos, como estas interconexiones y empieza también como a pasar de épocas y de tiempos, ¿no? Y empieza a ver, digamos, como otras temporalidades. Y ahí pues digamos que empieza con cada una, siempre pues digamos ubicándolas, dándolas en el coche, regalándoles uvas. Las uvas obviamente vienen ya con un adormecedor, ¿cierto? Y pues de cada una le va extrayendo un órgano y ahí empieza pues obviamente, digamos, el escándalo público. Obviamente la policía está un paso atrás y empiezan también a aparecer personajes que empiezan como a inventar y a mandar cartas a la policía, ¿no? Diciendo pues que ellos eran el asesino. Y uno de ellos justamente es el que pone soy Jack el Destripador, ¿cierto? Y el Dr. Gould, inclusive en esta escena, podemos ver pues cómo le comisiona a Netley, que escriba una carta. Y esa carta básicamente está firmada o proviene desde el infierno, ¿no? From Hell. Y en esa carta pues más o menos explica
de qué va el asunto, ¿no? Hay muchas alusiones a este pintor y poeta William Blake, sobre todo El hombre lagarto. También hay una alusión a Robles Stevenson, a Oscar Wilde, a William Morris, a todo lo que está pasando, porque es que también en esa época estaba viviéndose mucho como estos encuentros de las ideas socialistas, ¿no? Y las ideas imperialistas. Eh, También, digamos, pues como una extraordinaria conexión con el tema arquitectónico. También, pues digamos, pues como el Dr. Bull, ¿no? En estas ansias de conocimiento, pues también, de cierta forma, eh, empieza a tener, por así decirlo, como una especie de complejo Lovecraftiano. O sea, ese conocimiento lo puso, digamos, pues, o lo dejó, ¿no? Con bastantes, como una ansiedad, ¿no? O digamos como una avaricia de conocimiento que obviamente pues lo lleva al manicomio y obviamente a su fallecimiento. Aquí en esa escena, ¿no? Justamente cuando está en este último ritual y cómo a través de él, él empieza a mirar el nacimiento o lo que va a ser el siglo XX, ¿no? Digamos un siglo donde vemos pues que la gente está más comprometida con la labor, ¿no? Ya no guarda como el espíritu de la cosa en particular. Y culmina pues justamente con el cierre del epílogo de los dos ancianos de Albernati y el señor Liz, ¿no? Que de cierta forma pues ya están como pasando sus últimos momentos y pues ahí cuentan que justamente su silencio les dio una pensión honorífica y una muy bonita casa en un pueblo alejado de Londres, ¿no? Todo esto obviamente pues basado en estas hipótesis. Ahí están, por ejemplo, esas combinaciones que les decía de Campbell, ¿no? Digamos de estas tramas, ¿no? Que imitaban pues como el grabado de la época, las acuarelas, ¿no? También unas ilustraciones bastante impactantes y de cierta forma pues considero, ¿no? Que From Hell es una obra maestra a la que hay que prestarle bastante atención. Además pues por toda la carga de elementos que trae, está muy bien contada, muy interesante. Entonces para que no la pierdan de vista. Y pues como dice el mismísimo Burr, ¿no? La vida no se divide en géneros, es una horrible, romántica, trágica y cómica novela de ciencia ficción de detectives. Ya sabes, un poco de pornografía si tienes suerte, ¿no? Muy bien, y eso es